Ezequiel 42, 44, 14. El hombre me hizo salir hacia el lado norte del atrio externo y me hizo entrar en las cámaras que están frente al área reservada y al edificio septentrional. La fachada donde está el pórtico septentrional tenía 50 metros de largo y 25 metros de ancho. A unos 10 metros frente al atrio interior y frente al enlosado del atrio exterior se levantaban las galerías en 3 plantas. Delante de las cámaras había un corredor de 50 metros de largo y 5 metros de ancho que conducía al atrio interior. Sus puertas daban al norte. Las cámaras del piso superior eran menos amplias que las de los pisos inferior e intermedio, porque los corredores les quitaban espacio. Eran 3 pisos construidos sin columnas como las de los atrios. Por eso las cámaras superiores eran progresivamente más estrechas que las de las plantas baja e intermedia. El muro exterior a lo largo de las cámaras hacia el atrio externo tenía 25 metros de longitud, porque la longitud de las cámaras hacia el atrio externo era de 25 metros. En cambio, hacia la nave del templo era de 50 metros. El acceso a las cámaras inferiores se encontraba al este cuando uno venía desde el atrio en la parte ancha del muro hacia el atrio. Al sur, frente al área reservada y al gran edificio, también había una construcción con cámaras, delante de las cuales había un corredor. Tenían el mismo aspecto que las cámaras de la parte norte, la misma longitud y anchura, la misma disposición y el mismo número de puertas. En correspondencia con las puertas de las cámaras que miran al sur, había una entrada en la extremidad del corredor frente al muro de protección hacia el este. El hombre me dijo: las cámaras que están al norte y al sur frente al área reservada son habitaciones sagradas. Los sacerdotes que se acercan al Señor consumirán allí los alimentos más sagrados. Allí depositarán las ofrendas más sagradas, las de grano, las ofrendas penitenciales y las expiatorias. Es un lugar santo. Cuando los sacerdotes entren allí no podrán salir hacia el atrio exterior sin haberse despojado antes de las vestiduras con las que han oficiado. Son vestiduras sagradas. Se pondrán otras vestiduras para acercarse a los lugares destinados al pueblo. Cuando terminó de medir el interior del templo y me llevó afuera por el pórtico oriental y midió el perímetro del templo con la vara de medir, el lado este 250 metros, el lado norte 250 metros, el lado sur 250 metros y el lado oeste 250 metros. Lo midió por los 4 lados. Había un muro todo alrededor que tenía 250 metros de largo por 250 metros de ancho para separar lo sagrado de lo profano. Ezequiel 43. El hombre me condujo al pórtico oriental. Vi la gloria de Dios de Israel que venía de oriente con un estruendo de aguas caudalosas. La tierra se iluminó con su gloria. Esta visión fue como la visión que había contemplado cuando vino a destruir la ciudad, y como la visión que había contemplado a orillas del río Quebar. Caí rostro en tierra. La gloria del Señor entró en el templo por la puerta oriental. Entonces me arrebató el espíritu y me llevó al atrio interior. La gloria del Señor llenaba el templo. Entonces oí a uno que me hablaba desde el templo, mientras aquel hombre seguía de pie a mi lado y me decía: Hijo de hombre, este es el sitio de mi trono, el sitio donde apoyo mis pies y donde voy a residir para siempre en medio de los hijos de Israel. La casa de Israel y sus reyes ya no volverán a profanar mi nombre santo con sus fornicaciones ni con los cadáveres de sus reyes difuntos. Al poner su umbral junto a mi umbral y las jambas de sus puertas junto a las mías, ellos y yo, pared por medio, profanaron mi nombre santo con las acciones detestables que cometieron. Por eso los consumió mi ira. Pero ahora pondrán lejos de mí sus fornicaciones y los cadáveres de sus reyes, y residiré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo de hombre, da a conocer a la casa de Israel este templo para que se avergüencen de sus culpas, que midan la construcción y se avergüencen de todo lo que hicieron. Hazles conocer la estructura y disposición del templo, sus entradas y salidas, sus reglamentos y preceptos, y ponlos por escrito para que observen todos sus reglamentos y preceptos y los pongan en práctica. Esta es la ley del templo. El área entera de la cima del monte es lugar sacrosanto. Esta es la ley del templo. Estas son las medidas del altar calculadas en codos. La concavidad que rodea el altar tenía medio metro de profundidad y otro medio metro de ancho, y con un bordillo de 20 centímetros sobre el borde todo alrededor. La base del altar es así. Desde la concavidad en el suelo había 1 metro hasta el escalón inferior, el cual tenía medio metro de ancho, y desde este escalón pequeño hasta el grande había 2 metros y el ancho era de medio metro.
Desde aquí hasta el ara había 2 metros. Del ara sobresalían los 4 cuernos. El ara tenía 6 metros de largo por 6 metros de ancho, formando un cuadrado. El escalón tenía 14 metros de largo y 14 metros de ancho, formando un cuadrado, y el reborde en torno a él 25 centímetros. La concavidad en torno al altar tenía medio metro de profundidad todo alrededor. Los escalones miraban al este. Me dijo además: hijo de hombre, esto dice el Señor Dios. Estas son las prescripciones que conciernen al altar. El día que sea erigido para ofrecer holocaustos y rociar la sangre sobre él, a los sacerdotes levitas de la descendencia de Sadoc, que se acerquen a mí para servirme, oráculo del Señor Dios, les darás un novillo para el sacrificio expiatorio. Tomarás de su sangre y la echarás sobre los 4 cuernos del altar y los 4 ángulos del escalón y sobre el reborde alrededor. Así harás la purificación y expiación por el altar. Tomarás el novillo del sacrificio expiatorio y lo quemarás en el sitio establecido en el templo, fuera del santuario. Al día siguiente ofrecerás un macho cabrío sin defecto como sacrificio por el pecado. Así purificarán el altar como lo hicieron con el novillo. Terminado el rito purificatorio, ofrecerás del ganado un novillo sin defecto y del rebaño un carnero sin defecto. Los ofreceréis delante del Señor, y los sacerdotes echarán sobre ellos sal y los ofrecerán al Señor en holocausto. Durante 7 días ofrecerás diariamente un macho cabrío en sacrificio por el pecado. También ofrecerán un novillo del ganado y un carnero del rebaño sin defecto. Durante 7 días harán expiación por el altar, lo purificarán y lo consagrarán. Concluidos estos días, a partir del día 8º, los sacerdotes ofrecerán sobre el altar los holocaustos y sacrificios de pacificación, y yo os los aceptaré, oráculo del Señor Dios. Ezequiel 44. Luego me hizo volver al pórtico exterior del santuario que mira hacia oriente. Estaba cerrado. El Señor me dijo: este pórtico permanecerá cerrado. No se abrirá nunca y nadie entrará por él, porque el Señor Dios de Israel ha entrado por él. Por eso quedará cerrado. El príncipe, porque es príncipe, podrá sentarse allí para comer el pan en presencia del Señor. Entrará por el vestíbulo del pórtico y saldrá por el mismo camino. Después me llevó por el pórtico septentrional hasta la fachada del templo. Vi que la gloria del Señor llenaba el templo del Señor y caí rostro en tierra. El Señor me dijo: hijo de hombre, presta atención, mira con tus ojos y escucha con tus oídos cuanto voy a decirte acerca de las prescripciones y leyes de la casa del Señor. Presta particular atención a las entradas y salidas del templo y del santuario. Di a la casa rebelde de Israel: esto dice el Señor Dios. Ya son demasiadas las acciones detestables que habéis cometido, casa de Israel. Profanabais mi casa, introduciendo en mi santuario extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos en la carne, mientras me ofrecíais como alimento grasa y sangre, y así quebrantabais mi alianza con todas vuestras acciones detestables. En vez de atender vosotros al servicio de las cosas sagradas, habéis puesto a los extranjeros al servicio de mi santuario. Por ello, así dice el Señor Dios: ningún extranjero incircunciso de corazón e incircunciso en la carne entrará en mi santuario. Absolutamente ninguno de los extranjeros que viven con los hijos de Israel. Los levitas que se hayan alejado de mí cuando Israel se extravió lejos de mí siguiendo a sus ídolos, cargarán con culpa. Tendrán en mi santuario el encargo de custodiar las puertas del templo y otros oficios. Inmolarán las víctimas del holocausto y del sacrificio del pueblo y estarán a su servicio. Por haberlos asistido cuando daban culto a los ídolos y haber sido así ocasión de culpa para la casa de Israel, por eso lo juro con la mano alzada, oráculo del Señor Dios, cargarán con su culpa. No podrán acercarse a mí para oficiar como sacerdotes, ni tocarán los objetos sagrados y santísimos. Cargarán con su vergüenza y con los actos detestables que cometieron. Yo los pongo para servir el templo en todos los trabajos que sean necesarios. Sirácida 21, 22, 28. El necio irrumpe en casa ajena, el experimentado se presenta con respeto. El insensato fisgonea la casa desde la puerta. El hombre bien educado se espera fuera. Es falta de educación escuchar detrás de la puerta. El sensato se avergüenza de ello. Los charlatanes hablan con insistencia. Los sensatos miden sus palabras. Los necios tienen el corazón en la boca. Los sabios tienen la boca en el corazón. Cuando el impío maldice a su adversario, a sí mismo se maldice. El murmurador se perjudica a sí mismo y el vecindario lo detesta. Carta del apóstol San Pablo a Filemón.
La fecha de composición de esta carta depende de la cautividad a la que hace referencia. Si es la de Asia, sería la de los años 50. Si es la de Roma, Cesarea, se situaría en los 60. La autoría paulina es tan evidente que nunca ha sido cuestionada. El escrito ha tenido su importancia en la formación de la conciencia cristiana sobre las condiciones de los esclavos en el seno de la Iglesia. Pablo, prisionero por Cristo Jesús, y Timoteo, el hermano, a nuestro querido colaborador Filemón, a Apia la hermana, a Arquipo, nuestro compañero de armas, y a la iglesia de tu casa. A vosotros gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Siempre me acuerdo de ti en mis oraciones. Doy gracias a mi Dios al oír el amor y la fe que tienes en el Señor Jesús y hacia todos los santos, de modo que la comunión de tu fe se manifieste reconociendo el bien tan grande que hay en nosotros en orden a Cristo. Pues he experimentado gran gozo y consuelo por tu amor, hermano, ya que gracias a ti los corazones de los santos han encontrado alivio. Por eso, aunque tengo plena libertad en Cristo para indicarte lo que conviene hacer, prefiero apelar a tu caridad. Yo, Pablo, anciano y ahora prisionero por Cristo Jesús. Te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien engendré en la prisión, que antes era tan inútil para ti, y ahora en cambio es tan útil para ti y para mí. Te lo envío como a hijo. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí para que me sirviera en nombre tuyo en esta prisión que sufro por el Evangelio. Pero no he querido retenerlo sin contar contigo. Así me harás este favor, no a la fuerza, sino con toda libertad. Quizás se apartó de ti por breve tiempo para que lo recobres ahora para siempre, y no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido, que si lo es mucho para mí, cuanto más para ti humanamente y en el Señor. Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí. Si en algo te ha perjudicado y te debe algo, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, te firmo el pagaré de mi puño y letra, para no hablar de que tú me debes tu propia persona. Sí, hermano, hazme este favor en el Señor. Alivia mi ansiedad por amor a Cristo. Te escribo fiado de tu disponibilidad. Sé que harás más de lo que te pido. Otra cosa, prepara mi hospedaje, pues gracias a vuestras oraciones espero saludaros. Te saludan Epafras, compañero de prisión por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu. Amén.